Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este pase. ¿Qué tal, Agustina? Bienvenida al pase. Gracias. Primera vez, ¿no? En el Primera pase. vez, ¿En serio? sí. Primera de muchas, Primera. seguramente. Urano, ¿qué tal? ¿Qué Lijalad. andan? Sí, no sube la gente que vale la pena. ¿Viste? Bueno, Estamos acá gracias. nosotros. ¿Qué? No, usted sí. Me parece que abajo en la redacción nos tienen un poco de miedo a los de... No, Sí. para nada. No, ¿Sabes que hay no, pica? no. ¿Sabes que hay A pica? veces no hay ¿Hay saludos, pica? ¿no? Sí, Me hay parece, pica. ¿no? Faltan... La otra faltan vez me saludos. agarraron en la redacción y me bardearon porque decían que nos robábamos los termos. Sí, y los Mirá, vasos. ¿ves? Y los vasos Mirá. también. Eso no Y es los vasos, dice que nos robamos Es los una vasos. denuncia. Trapitos al sol. Fuerte, así que ahora se ve que yo llegué de vacaciones y hay nuevos termos aquí en la radio. robados. que dice- Bueno. No Robados sé. De algún otro piso. Que del encima dice edificio. solo mate. Solo no mate. sé si... No sé para qué lo usaban. Claro. Parece Para mí que- esa era la producción que hacía, viste, la típica hasta Tereré. muy de pandemia eso. Tenías una taza de té en el Zoom y estabas tomándote un vinito. No, me parece que era por Eso se algún hacía mucho termo antes de la pandemia. Ya sé, pero- Algún termo de Ahí, tereré. en una redacción en la que supe estar, se contaba como leyenda, no en la época en la que yo estaba, sino mucho antes, que había tenían las teteras esas de lata en el buffet, Qué lindo. con el hilito y el sellito de papel del saquito de té, pero sin saquito adentro. Estaba eso no. pegado, colgado, y te lo rellenaban con alguna bebida de color Y bueno. similar al té cuando así lo requerías. Sí, bueno, acá dice solo mate, no sé. Bien, pero solo bueno. mate entonces. Che, varias cosas. Ahora en un toque vamos a hablar del aumento de precios al transporte. Son esas cosas que, aunque ya sabíamos que iban a pasar, cuando pasan no dejan de sorprendernos y de preocuparnos por el impacto que puede llegar a tener. Pero antes que eso quería hacer una breve actualización, como venimos haciendo esta semana, de cómo siguen las negociaciones en el Congreso de la Nación y alrededores. Anoche, desde el gobierno, hablaban de un principio de acuerdo, algo que era ratificado por las distintas bancadas que ayer desfilaron por el despacho que Martín Menem le prestó a Santiago Caputo. Era como un gran hermano, ¿no? Íbamos viendo cómo iban Iban entrando, a ver pasando. quién entraba, quién salía. Así es, Santiago A ver Caputo, que qué había antes, conseguido. antes de ayer había estado por la noche ahí como haciéndose cargo de la operatoria, tomando la operatoria, fue el que se encargó de negociar. Ahora hay que ver si todo esto lo ratifica Milei, que aterrizó hace un rato nada más en Ezeiza, porque los cambios que se venían hablando, los que supuestamente se acordaron ayer, dejan muy lejos el proyecto de lo que había mandado en primer lugar el gobierno. Y el gobierno hasta ahora, incluso ayer mismo el vocero Adorni seguía diciendo, no hacemos cambios, explicamos para que entiendan qué es lo que queremos implementar. Por eso yo todavía le pongo suspenso, aunque muchos medios están dando por cerrado el acuerdo, yo creo que todavía esto le puede llegar a faltar un capítulo. Pero si llegara a confirmarse así, esto de alguna manera plantea un escenario en el cual todos podrían quedar descontentos. Porque si esto se aprueba así, yo no tengo ninguna duda de que Milei le va a echar la culpa a los artículos que faltan de que no puede llevar a cabo su plan económico y que por eso está teniendo la corrida que está teniendo contra el dólar. La llamada oposición amigable o como quieran decirle, que son los que estuvieron ayer negociando esto, están quedando como blanco de los insultos del presidente. Eso también es algo increíble. Un presidente insulta, incluso en términos personales, a dirigentes políticos de primera línea, y esos dirigentes políticos de primera línea van a los medios a hacérselos enojados y después aclarar que igual van a votar todo lo que pase. Y obviamente va a dejar descontento a todo el sector que sí se opone, que está preparando para el miércoles que viene una muestra de fuerza muy, pero muy importante. Entonces, yo no sé, insisto, hasta qué punto esto puede llegar a salir en estos términos, porque no veo a nadie que quiera que salga en estos términos, que vaya a quedar Y satisfecho ahora con cuando estos falle términos. todo el plan Milei, el plan Milei va a fallar. Yo te digo para ya decirlo desde ahora. Estás contando al final. No, pero escucho a algunos que dicen, bueno, hay que ver cómo le va. No, el plan Milei va a fallar en los términos de las grandes mayorías. O sea, va a fallar. Vamos a vivir peor, el salario te va a alcanzar para menos, no va a parar la inflación, el dólar. El plan Milei va a fallar. ¿Hay plafón o cómo va a ser Milei para decir falló porque no hicieron todo lo que yo dije?
Porque un poco es la postura de Milei frente al mundo y frente a la vida, es eso, es lo que hizo en Davos. O sea, todos ustedes, de hecho, una de las tantas cosas que retuiteó Milei estos días era foro de Davos, él solito, y un meme que le hicieron que decía, todos ustedes están equivocados. Sí. Después de lo de Davos, igual la pregunta que se hace el Círculo Rojo, sobre todo el sector económico del Círculo Rojo, es no es qué pasa si falla Milei, sino quién lo sucede. O sea, la discusión que hoy está ocurriendo en el Círculo Rojo es la sucesión de Milei. ¿Está? Sí. Hace rato. Hace rato, y dentro del propio dispositivo que llevó a Milei a la presidencia también se lo están preguntando. Sí. Ahora, esa sucesión puede darse en términos institucionales con armonía, es decir, que se mantenga la institucionalidad y sea Villarruel como quiere Villarruel y aparentemente el propio Mauricio Macri. Ayer en la negociación dijeron secreta, pero como la conocimos todos, es raro que se dé como secreto algo que todos conocimos en tiempo real, que fue la negociación Ritondo-Martín Menem, que fue la más sensible, sobre todo porque Ritondo quedó dolido, no con Martín Menem, me parece que por la experiencia que tiene Ritondo en política no personaliza en Martín Menem el dolor de no ser. Porque estuvo muy cerca de ser el presidente de la Cámara de Diputados a instancias precisamente de Mauricio Macri. Bueno, ayer a instancias de Macri, Ritondo se sentó con Menem para negociar las modificaciones de la ley. A sabiendas de todo esto que vos decís, Ari, de cómo disgustarlo a Milei. Es decir, Macri negocia la ley a través de Ritondo pensando en cómo lo disgusta a Milei. Bueno, cómo lo vuelve a Milei dejar en mandó a falsa Santiago escuadra. Caputo. Claro, cómo lo vuelve a dejar en falsa escuadra. Porque ahora, si uno agarra las encuestas, esta semana hubo muchas encuestas, llamativamente, hubo como 9, 10 encuestas. Digo llamativamente porque es una danza coordinada. Cuando todas ocurren al mismo tiempo. No hay ninguna, salvo el mes calendario. Muchas encuestas al mismo tiempo es excusa, mucha plata también, ¿no? Y es mucha plata. En la gran mayoría de ellos, Milei sigue contando, si bien a la baja, con una tendencia a la baja, con más de la mitad de la población a favor, pero en algunos puntos nodales de sus políticas, cada vez más críticas sociales. Y mucha incertidumbre respecto al futuro. No, eso no es novedoso respecto a lo que daban las encuestas durante la campaña, que era positivo a Milei, negativo a sus políticas y mucha incertidumbre. Es el mismo escenario. Bueno, no pasó tanto tiempo. Claro, gana con ese 26% que aporta el macrismo, que aporta el PRO, y es lo que quiere retener Macri como el gran ariete en la discusión de la sucesión. Y que Milei se quede solamente con ese 20-30. Bueno, ¿no? 20-30 igual es un montón. Por eso, vuelvo a decir, 20-30, si Milei lograse conservar ese 20-30, yo te diría conserva la posibilidad de continuidad en el poder. Sí. Igual las encuestas dicen que ahí también empieza a notarse la incertidumbre, Claro, exactamente. ¿no? Esta cuenta Ahí va a pegar los 270 mangos de colectivo. Pero cuando todo esto falle, cuando no funcione, insisto, para la mayoría, el plan Milei funciona muy bien para los dueños del país. Funciona perfecto, o sea, para las grandes empresas, las alimenticias, las energéticas, para ellos va a funcionar perfecto. Digo, cuando no funcione para lo que prometió, que es un montón de gente que lo bajar votó, la inflación. bajar la inflación, que la guita te alcance, etcétera. El sistema de medios de esas empresas que sí les va a funcionar, ¿lo va a sostener o lo va a tirar por la borda? Vos decís que lo va a tirar por la borda. Vamos a tener que una ya prueba. está preparando la Yo sucesión. creo que, a ver, hay que mirar La Nación porque fue el dispositivo, el principal dispositivo ayer se enojó con La Nación. de propaganda. Hoy atacó personalmente a Corradini, que hizo una crítica, una crónica, en realidad una crónica, ni siquiera una crítica, hizo una crónica. Reunía las voces de los que habían estado en esa conferencia que fue bastante céntrica. ¿Con qué se enoja Milei de la crónica de Corradini? Con que Corradini describe que la mitad del salón, que era pequeño, estaba vacío. O había sillas vacías. El enojo de Milei, por eso humildemente decimos, crían amorosamente a sus hijos porque después ocurren estas cosas. Un señor como Milei que está preocupado porque lo quieran, porque lo escuchen, porque asistan a sus conferencias. Hay que criar amorosamente a los hijos porque después pueden terminar siendo presidentes y ser como Milei. Que es un tipo que se preocupa por los likes. Pero que tiene una lapicera que es muy poderosa. Y desde esa lapicera
en traslación de esa cuenta de Twitter, que es una extensión de la lapicera, porque lo vimos con Patricia Bullrich y Milei ordenó a detener a un tipo y lo detuvieron. A través de Twitter. Sí. O sea que es muy peligroso un presidente que ordena cosas a través de Twitter. Atacó a una periodista de la Nación. Vamos a ver cómo responde la Nación con eso. Por ejemplo, si responde a eso como una instrucción o no. Porque te diría que es de los dispositivos de comunicación el que se mantiene más cerca hoy. Y con críticas, con distancias. Sí. Mencionábamos a Claro, se mantiene cerca porque coincide o se mantiene cerca por su antiperonismo. Bueno, porque Galperín, que es uno de los que orienta la línea editorial, sobre todo de La Nación más que del diario. Del canal. Pero, bueno, viste que el dinero es fungible. La plata que entra por el canal se debe usar para otras cosas también, me imagino. Probablemente. Entonces, Galperín es un tipo que suscribe al pie las políticas de Milei. Entonces, más que suscribe, escribe. Escribe. El que suscribe es Milei, o sea. El que suscribe, tengo un dato ahí. No, con datos no vale, Adrián. No, bueno, un dato, no dije información, dije un dato. Sí. Ari publicó ayer una interesantísima revelación que ya está trayendo cola, que es el tema de que el DNU sería ilegal, nulo, sí, porque no cumplimentó la requisitoria de ley, entre otras cosas, porque se le adjudica la autoría a alguien que no es funcionario, ¿no? Exacto. No, a ver, son dos cosas. Primero, no cumple la ley de procedimiento administrativo, para aclararlo. El DNU es un acto administrativo del Estado. Como cualquier acto del Estado, tiene reglas que cumplir, que son bastante básicas. O sea, ustedes leen la ley, dice, lo tiene que elaborar un funcionario competente, o sea, si sos ministro de Salud no podés emitir un acto del Ministerio de Turismo, básicamente, y tiene que tener dictámenes e informes de todas las áreas que justifiquen la decisión. O sea, si vos vas a tomar una decisión en materia de salud, el Ministerio de Salud, o ahora no existe, la Secretaría, sí existe el Ministerio. Sí, Ministerio de Salud tenemos. Es uno de los pocos que tiene que emitir un informe con un dictamen jurídico, etcétera, que explique. Básicamente alguien se tiene que hacer cargo de esa decisión. Alguien tiene que decir, este gobierno toma esta decisión por A, B, C y D. En diciembre, cuando sacan este DNU tan rápido, sin tener nombrados a los funcionarios, todos sospechamos y dijimos, qué raro, porque si no tienen nombrado a medio gobierno, ¿quién hizo ese laburo? Pero bueno, hubo alguien que preguntó, hizo un pedido de acceso a la información pública y le preguntó al gobierno, ¿nos pueden decir cómo se hizo el expediente que justifica el DNU? Y el gobierno contestó oficialmente, una respuesta oficial, el DNU se hizo sin informes y sin dictamen jurídico. Bueno. Por ende, violando la ley. Y además, perdón, porque decías lo de Sturzenegger, lo tiene el DNU, a diferencia de un proyecto. En un proyecto de ley puede ir Murano, se le ocurre una ley, va al Congreso, lleva una idea y el Congreso lo trata o no. Porque el procedimiento administrativo es el tratamiento de la ley. Un DNU es a sola firma. Los actos administrativos del Estado los hacen los funcionarios. Entonces le preguntaron también al gobierno, ¿cuál es el cargo de Federico Sturzenegger? Que estuvo en la cadena nacional, ¿se acuerdan? Sí, estaba bien. Y el gobierno contesta oficialmente, Sturzenegger no tiene cargo. Claro. Entonces no solo violaron la ley, sino que no sabemos quién lo escribió, y si lo escribió Sturzenegger es otro delito más. Claro. Lo guardaron a Sturzenegger. Sí, y después lo guardaron. Al que están exponiendo como autor ya no del DNU, sino de la ley ómnibus, que es, en buena medida, recoge buena parte de las cosas que están aludidas en el DNU, es Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía. Ayer, en la reunión, en una de las tantas reuniones que hubo para negociar cambios, estaba Chirilo. Al principio se asumió que porque parte de la ley ómnibus involucra a su área, que es la Secretaría de Energía, pero cuando Francos lo presentó como el autor de la ley, como el que escribió la ley. Con lo cual hay que empezar a mirar al personaje, porque es una ley que no solamente aborda temas vinculados a la energía, a hidrocarburos, sino modifica el Código Penal, modifica el Código Civil, o sea, aborda disciplinas que hasta aquí, digamos, uno no le adjudicaba a Rodríguez Chirilo como parte de su expertise. Bueno, ¿de dónde viene Rodríguez Chirilo? De España. ¿Qué estuvo haciendo en España? Se reunió con Alberto Fernández. No, estuvo asesorando a empresas energéticas muy interesadas en, entre comillas, invertir en la Argentina. Participar del proceso de saqueo que el propio Rodríguez Chirilo se propone disponer como funcionario del área. Y que ya hizo como funcionario de la alianza de Carlos Menem. Tuvo dos momentos, Chirilo,
Estuvo ensayando entonces. Bueno. Es el único que fue viene repitiendo. Fue el autor, objetivamente fue el autor de la legislación que permitió el saqueo en los 90 como segundo de Carlos Bastos, que era el secretario de Energía de Menem. Y después cumplió una función similar en el breve lapso de gobierno de la Alianza, que no logró propiciar el saqueo, porque en principio ya venía con el impulso de los 90, no había mucho, la verdad, para llevarse, y por eso ahí el que propicia el saqueo es Sturzenegger, a través del mecanismo de megacanje. Sí. Como ahora estaría haciendo el Toto Caputo. Ahora van a ser las dos. Ahora se propone las dos. Pero ojo, porque Chirilo sigue teniendo un vínculo muy cercano con Bastos. De hecho, el candidato original era Bastos, pero el tema es que Bastos hoy tiene laburo, que es conducir la compañía de litio de Vila Manzano. Entonces, es Chirilo el que ocupa el cargo. Y es un tipo que sí viene con un plan de gobierno. A diferencia de lo que ocurre en otras áreas del gobierno de Milei. Sí. Que es un plan de gobierno vinculado a esto que Milei planteó en Davos. La apertura de par en par para propiciar el usufructo de, sobre todo, los recursos naturales que tiene la Argentina. ¿Cuáles? Bueno, tierras raras, litio, minería, todo aquello que está involucrado en este proyecto. Pero tu pregunta, Nico, por eso me interesaba poner foco en el personaje. Yo creo que a Chirilo, a Chirilo, no sé a Milei, la verdad que no sé a cuánta gente le importa lo que opine Milei sobre la ley que él mandó al Congreso. Pero si vos le preguntás a Chirilo, con que queden más o menos todas las leyes que favorecen negocios, el resto lo concede. Claro. Bueno, claro. Todos los que escribieron cada una de esas leyes están contentas si pasan esas leyes, aunque no pase... artículo. La mía está. Bueno, la mía está, mi articulito quedó. Pero si mi artículo quedó. A lo que voy es que lo de Chirilo es... Sí, sí. La de Elon Musk. La de Chirilo es la de Techín. Sí, no, tiene varias. O sea, es el que en tal caso reúne todo el sponsoreo. Lo que habrá sido la casilla de mails de Chirino, ¿te imaginas? De Chirino en este tenés tiempo. un email de Paolo Roca y te entra este es mi artículo. Tenés un email de Elon Musk. Porque fue así. No creo que lo arreglen por email. ¿Puedo decir que es en papel? O en persona. ¿O en persona? O en persona. Sí, en ¿Viste? persona. El email deja mucho trazo. Deja Sí. rastro, es Por verdad. eso yo me imaginaba esta fila, ¿no? Uno que pasa uno después del otro. Ojo que hay porque debe lobistas que estar bastante larga. La hay amiga- lobistas que comparten Bueno, también. Sí. patrones, Fácil. ¿no? La amiga Graciana Peñafort lo describió, me pareció genial. Tanto el DNU como la ley de ómnibus lo definió como el cadáver exquisito. ¿Te acuerdas del juego ese? Sí, sí, que sí. cada uno va Acá lo habíamos comentado acá en algún pase. Sí. Después no Sí, tiene sí. sentido, Claro. pero como vas doblando la hoja, cada uno le puso su artículo. Claro. Y después Bueno, entonces, Eso había si Chirilo agujeros, no es el faltaban autor, leyes. si Chirilo es el que transcribió este cadáver exquisito, que es lo que imaginamos, ¿no? Por lo menos. Y estaba ahí como garante de la continuidad de ese cadáver exquisito en sus líneas que más le interesan al poder económico. Macri está operando, y esto es lo que me decían ayer, para disgustar a Milei en todo aquello que no comprometa al poder económico, que son todas las líneas culturales que La están reforma incluidas, política. la reforma, sí, sobre todo, por ejemplo, ayer me decían una cosa que le importa mucho a Milei de esta ley ómnibus, es todo lo que tiene que ver con, por fuera de lo económico, lo que tiene que ver con las relaciones sociales vinculadas al tema de divorcio. Es más, me decían, eso está vinculado a su historia familiar incluso, lo del divorcio express. Mira, a mí me habían dicho que estaba más vinculado a la historia familiar de Sturzenegger. Se ve que hay muchas familias complicadas. Se ve que, bueno, sí, de familia disfuncional hay un montón. Yo levanto la mano, ojo, No, más vale. Familia disfuncional hay un montón. Pero pónganse a hacer películas, muchachos. Claro. No política de No gobierno. leyes. El tema con el divorcio express, que Aida Klemermacher, no sé si vieron la exposición, pero lo explicó de manera extraordinaria. Sí, ¿Por qué vos y no ayer podés? hablaron, ¿no? Con ella acá. Sí. Claro, en la exposición que hizo en el Congreso explicó de manera extraordinaria por qué vos no podés modificar algunas cosas, por ejemplo, de las relaciones societarias maritales,
y no tocar el resto, porque generás un desbarajuste de interpretaciones. Claro. Sí, un cadáver es que exquisito. es todo un rompecabezas. Entonces vos cambiás una pieza y de repente deja de tener sentido todo lo demás. Y eso en la práctica significa más poder de los jueces. También. Digamos, cuando la ley no es clara, se vuelve más discrecional el decidir en esos conflictos cuál norma aplicar y cuál no. Bueno, Macri, que también viene de una familia disfuncional, como escribió el propio Mauricio y como escribió el propio Franco Macri en su libro, sí, le está horadando la ley por los lugares que sensibilizan a Milei. Para enojarlo, para sacarlo de eje, cosa que no es tan complicado tampoco, ¿no? No es que se saca de eje relativamente fácil. Esa es la estrategia que ayer llevó Ritondo a la reunión con Martín Menem. ¿Vos decís que Ritondo y Martín Menem están conspirando? No, Martín Menem, yo no lo sé, ¿eh? Yo sé que Ritondo, por lo menos a mí lo que me dicen es que Ritondo, como mandato de Mauricio Macri, llevó a la reunión una serie de modificaciones que no tocaban cuestiones económicas sensibles, sí lo que todos sabemos, el tema de la fórmula jubilatoria, el tema de retenciones, que son los caramelos de madera con los que nos entretienen en términos de modificaciones macro, pero después no tocan las modificaciones sensibles que Chirilo transcribió de Techin, de Vista, de compañías que metieron mano ahí. Pero sí mete mano en lo que sensibiliza particularmente al propio Milei. O al propio Sturzenegger, si se quiere, con problemáticas idénticas problemáticas familiares, personales idénticas a las de Milei. Ese detalle, el de la inestabilidad emocional de Milei, está íntimamente vinculado a la sucesión de Milei. Bueno. Trabajar sobre la estabilidad, trabajar políticamente sobre la inestabilidad moral, la inestabilidad emocional de Milei, sí, es parte del proceso sucesorio. Bueno, sí, durante la campaña, cuando empezamos a escuchar estos rumores o que al menos estaban probándola a Villarroel en las encuestas, fue después de esa entrevista en la que escuchaba las voces, ¿no? Fue en ese momento también. Sí, entonces, es una estrategia bastante... No, y lo tremendo que en medio, digo, para también traer un poquito de bolsillo del día a día, en el medio de todo eso, hoy te clavan en el boletín oficial la confirmación de cuánto va a ir el boleto de Bondi y de tren. Sí. Y para ir, sí, eso perfora el 30% del que hablábamos. Es lo que ya habían dicho, pero hoy ya lo publican, va a haber una audiencia pública que es testimonial. Sí. ¿Sí? No vinculante es la forma técnica de decirlo, pero es todo el mundo va a decir que está en contra y van a salir estos montos y el boleto de Bondi va a pasar a 270 mangos. En realidad va a pasar a 400. Vas a pagar 270 si tenés la SUBE inscripta a tu nombre. Sí, eso iba a que sumar no todo el mundo tiene, y aunque es un trámite sencillo, de hecho, yo no hay ningún lugar que te diga cómo hacerlo. Mira, voy a contar una anécdota lo tengo que hacer recién ahora, en la redacción. Pero para que paso los números, 270 mangos si tenés la SUBE a tu nombre, si no 430. Claro. Si no 430, así que yo ya termina el pase y voy a poner la SUBE a mi nombre. Y 130 mangos el tren. Esto es una suba de casi el 400% desde que asumió Milei. Recién 400%, Recién en la redacción una compañere, para no distinguir, llegó con una SUBE que estaba en un plastiquito, ¿viste los plastiquitos? Sí. ¿Portasubes? Sí, hacía 8 años, creo, 10 años que estaba ahí y no salía. Y estaba trabada. No. Hubo un momento de desesperación para destrabar la SUBE porque si no, no se puede leer. El numerito. El número no se podía registrar. Entonces hubo 6 personas en la redacción, estuvo paralizado por unos minutos la publicación de notas, tratando de destrabar el plastiquito. Digo, esta anécdota en realidad refiere a esta parte de los Juegos del Hambre, que es... Somos todos cazadores de promos, ¿viste? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Somos todos cazadores de promos. Viste que antes, a mí no me pasó, pero mi hijo mayor es de la generación que iba con el teléfono buscando Pokémones. ¿No? Sí, me acuerdo. Lo miro a Juan Tomala, que es más o menos contemporáneo. Iba con el teléfono buscando Pokémones que aparecían de manera virtual en el teléfono en rincones reales.
Bueno, vas buscando promos, vas con el teléfono eso. buscando promos. Si encontrás algo en 6 cuotas es como, le avisás a todos tus Sí. amigos. Tengo un amigo que todo lo que ve, está bien, hasta que le alcance el sueldo, ¿no? Pero le ofrecen algo en cuotas sin interés y dice, tasa negativa, compro. Y vos, pará, pero no necesitas, lo compro. Pero fíjate además a qué precio, porque muchas veces te hacen ese truquito. Claro. No, y hay mucha promo que es falsa promo, que Sí, es claro. que tiene un inflador el precio original Lo y que sí después hay la unas promo que sí termina- están buenas. Por ejemplo, mañana, sábado, cuenta DNI en la carnicería. Sí. Es un Sí. montón de guita. Carnicería y verdulería. tenemos mañana. verdulería, Si querés, ¿verdad? yo tengo todo acá, ¿eh? Soy la computadora de las Sí. promos. Es genial la cantidad de negocios acá en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna la derecha hace 20 años, Que tienen cuenta que de tienen cuenta DNI Sí. del comunista de Kicillof. Sí. Ujú. Bueno, con lo de la SUBE hoy el episodio fue muy parecido. La desesperación de ver cómo haces para ahorrarte unos mangos, porque todo mango Sí, obvio. Mm. va a valer el doble a medida que escasee el poder de compra de los ingresos, que es algo de lo que hablamos esta semana a partir del informe de Nadine Argañarás de Yaraf, Ujú. de cuántos sueldos se perdieron en los últimos 7 años de caída del poder adquisitivo. Los trabajadores informales perdieron 19 sueldos en 7 años. 19 sueldos en 7 años. Bueno, eso que es una barbaridad y que provocó, entre otras cosas, más allá de que no es multicausal el triunfo de Milei, ¿no? No hay Pero, una sola razón. pero ese es clave, ese Mm. es clave. La caída del poder de compra de los ingresos, Y por eso mismo también yo creo... así como lo trajo, se lo puede llevar, a eso voy. Bueno, es que es eso, cuando se discute cuál es el mandato de Milei, si la gente votó esto o no votó esto. Yo creo que, de nuevo, así como hay muchas causas, hay muchos mandatos. Así como hay tantas razones como gente que va a votar, pero creo que el número uno es mejorar la calidad de vida. Y sobre todo en lo que hace directamente a ingresos, porque en otro momento quizás, cuando holgaba un poco más el bolsillo, uno podía decir, bueno, la calidad de vida pasa por el lado del transporte público, pasa por el lado de la seguridad. Ahora, cuando ya no te alcanza, cuando ya el mes no es que te dura 25 días o 20 días, sino que te dura 15 o 12, entonces el único mandato de la sociedad es dame para comer. Sí. Y bajó el consumo. Bajó enormemente. Hace un se cayó. rato Eugenia Rodríguez daba los datos de la baja del consumo en grandes superficies. Eso bajó el consumo de alimentos. Gente comprando menos comida. Sí. Gente comprando menos comida. Y hoy salió, ayer salió un nuevo informe de Cifra, el Centro de Investigaciones de la CTA, que ahí está Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli, un equipo tremendo, sobre qué pasó con el salario mínimo y cuánto perdió el salario mínimo desde que asumió Claro. Milei. Casi 15 puntos solo en un mes, en diciembre. Sí, y con una 15 puntos en discusión un mes. cerrada, Sí. porque no hubo un consejo de salario, No solo no hubo. no va a haber Están tampoco, amenazando están amenazando con Con eso. posponerlo por culpa del paro. Ya Claro. decidieron posponerlo hasta Sí, febrero, sí, no sí. no se va a reunir. Una Pero es locura. importante Y eso, conceptualizar todo una, esto. una Sí. cosita de esto. Que el salario mínimo baje 15 puntos en diciembre, va a bajar otro tanto en enero, impacta sobre casi 5 millones de personas, Ujú. que su ingreso está vinculado a lo que valga el salario mínimo, asignaciones, potenciar trabajo, jubilar, etc. Por lo tanto, a cerca de 5 millones de personas, por esta decisión del gobierno de posponer el aumento del salario mínimo, que entre paréntesis viene cayendo desde diciembre del 2015. Mm. O sea, los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto cayó el poder adquisitivo del salario mínimo, lo cual con Macri es entendible, con Alberto es injustificable. Va a seguir cayendo, Sí. pero a una velocidad brutal. Mm. Pero es importante esto, entender, conceptualizarlo y entender que es parte del plan. Entender que no es una consecuencia secundaria, no es que está fallando algún Sí. paso, sino que es parte del plan. Y entender, a mí me gusta porque hay cosas que charlamos acá en los pases y que después van prendiendo. Y en los últimos días mucha gente, Juan Grabois incluso, algunos colegas y demás, retomaron eso que charlábamos hace un par de semanas de la frase de Warren Buffett, de la guerra de clases, de la guerra de ricos contra pobres, y de cómo Milei, que hizo su campaña hablando en contra de la casta, en realidad ahora lo que está haciendo es empoderar a la casta en una guerra contra el resto del país. Claro. Porque cada vez que vos vas al supermercado y no te alcanza lo que tenés en el bolsillo, ese valor no se esfumó.
Ese valor se transfirió a los bolsillos de los que más tienen, o no a los bolsillos porque ya no les entra en el bolsillo, a las cuentas bancarias, a las cajas de seguridad, a sus cuentas en el exterior, etc. Entonces, acá hay un plan que forma parte de algo más grande, y eso también se vio en Davos esta semana, pero que tiene en la Argentina un capítulo, creo, inédito, de vanguardia, en esta lucha donde hay un sector ultraconcentrado de la economía que a partir de esa ultraconcentración del poder económico empieza a tomar cada vez más al poder político. Algo que siempre sucedió, el que tenía plata tenía más influencia que el que no tenía plata, pero que en los últimos 20, 30 años a nivel mundial se profundizó muchísimo, y que en la Argentina está ensayando un capítulo inédito, un capítulo que no había tenido lugar. Ni Trump, ni Bolsonaro, Sí, ni la Orbán precuela fue Macri, ¿no? La precuela fue Macri. Pero Macri no puso al estudio Bulló a modificar el Código Civil y Comercial. Ah, sí, sí. La privatización del No, sí lo hizo Congreso. Macri, de hecho, hay una revista muy simpática que leo solo yo, que es la revista Apertura. Y que todos los años tiene un número sobre los abogados de la City. Entonces te cuentan cuáles son los estudios de abogados más grandes, cómo crecieron, te hacen un ranking, bla, bla, bla. Y durante el gobierno de Macri, la de ese año fue la fiesta en los abogados de la City y la tapa fue una bola de boliche. Y contaba, porque te cuentan esas cosas, y contaba específicamente qué había escrito de cada una de las leyes de Macri, cada uno de esos estudios blanqueado. Y el estudio Casañe, que es uno de los más grandes, decía que el tipo se paseaba por los pasillos de La Rosada, lo contaba, para que se entienda, no lo contábamos nosotros como una revelación oculta, lo contaban ellos a cara descubierta, que se paseaba Ezequiel Casañe, uno de los capos del estudio, diciendo que él redactaba la ley de los proyectos de participación público-privada, mientras era el estudio que representaba a las empresas. Pero por lo menos todavía tenían el tupé de pasarlo por el Congreso por las vías habituales. Eso sí. No lo sacaban por DNU o con un megaproyecto de ley donde no se discutía en detalle. Entonces, de ley. Bueno, la ley de medios sí fue por DNU. Hubo un proyecto de ley que pasó por el Congreso, pero que Macri después revocó y que fue la que generó el disgusto entre Macri y Massa. Que no sé si no fue el estudio Casagne o Brujude que estuvo detrás justamente de la ley de blanqueo. ¿El blanqueo? ¿Sabes quién votó la ley de blanqueo? ¿En aquel momento? Sí. ¿Quién? Héctor Daer. Claro. Digo, renovación tiene que haber en todos lados, Sí, arrancando claro. por ahí. Bueno, porque se había modificado la ley de blanqueo. Eso es lo que provocó el disgusto de Macri con Massa. Massa modificó la ley de blanqueo y excluyó a los familiares. Pero ¿por qué me interesa el dato de los estudios de abogados, en ese caso, vinculados a la ley penal tributaria y a proteger a los evasores de la ley penal tributaria, escribiendo una ley de blanqueo? Porque son los mismos que están escribiendo la ley de blanqueo, que escribieron la ley de blanqueo ahora. Anoche, una anécdota que explica el problema al que estamos expuestos si es que se mantiene vigente o se convalida la ley ómnibus donde está la ley de blanqueo. Anoche se detuvo a la familia de Fito. Fito es el narco ecuatoriano. No. Fito es el narco ecuatoriano que está asolando Ecuador. El que mató a un fiscal aparentemente, o su grupo. Fue el que se fugó de la cárcel y provocó esta ola de violencia. El protagonista o la cabeza de todo este proceso. La mujer y 3 de los hijos de Fito estaban viviendo en un country en Córdoba. Hasta ayer a la tardecita. Fueron detenidos en un mega operativo. Me parece que hoy Bullrich iba a salir a sacar pecho por algo que no hizo. Lo hizo la policía de Córdoba. A partir de un aviso de Interpol. ¿Por qué me detengo en ese dato vinculado al blanqueo? Porque el blanqueo dice que cualquier persona... Para. ¿Vos decís que los narcos viven en countries y no en las villas? Sí. Ok. Sí. Ok. No solamente de Córdoba, ¿eh? No, por supuesto. Bueno. ¿Por qué hago foco en el episodio de anoche vinculado al blanqueo? Porque la ley de blanqueo, que en ese aspecto es histórica, permite que cualquier persona que vaya con $100.000 no deba responder ninguna pregunta de ningún tipo, ni siquiera del ámbito penal, del origen de esos fondos. Con lo cual, la Argentina no solo ya va a ser un paraíso para la habitabilidad de los narcos, esto que hablamos ahora de la familia de Fito, en los 90 ocurría con la familia de Escobar,
Y Mi Sangre, que estuvo... Mi Sangre, Con, no, con hay Mi mucho, Sangre más hay- acá en el sí, tiempo, claro. pero digo, en los 90, El Señor de los Cielos, que era el narco reconocido en su momento como primos interpares en México, el que desata la ola de violencia narco en México, acá se la adjudicaban. Se la adjudicaban con documentos, tierras, tierras productivas, hoteles de lujo, zonas del centro de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. cerquita de Retiro. Es decir, cuando se desplegaron políticas similares a las que están desplegando ahora, con algún cortafuego, te diría, los narcos desplegaron Con- su poder sí, en Con una Argentina. problemática narco que todavía estaba Que todavía en no- pañales sí. con respecto a lo que Exactamente. pasó Y en los que se últimos 30 alimenta, años. además, porque la problemática narco también tiene factores estructurales y tiene que ver que, bueno, terminan floreciendo donde hay inseguridad alimentaria, ¿no? Porque ahí es cuando empiezan a cooptar a los chicos en las villas y arman toda su estructura delictiva. ¿Y qué pasa? Recién hablamos del salario mínimo. Hoy el salario mínimo está en 156.000. Hay que consumir 2.000 calorías diarias, O sea, uno empieza a cambiar de marcas, de las primeras marcas a las otras, a vender la motito para poder comer. Pero, ¿qué pasa cuando eso no alcanza? ¿Qué pasa cuando eso no alcanza y están estas condiciones además dadas? Es Bueno, que ahí el narco reemplaza por al ahí. Estado. Bueno, es que ahí de nuevo, cuando el Estado no cumple un lugar en la política, el vacío no existe. Mm, Y ese lugar lo ocupan corporaciones. Esas corporaciones pueden ser legales, es decir, cuando el Estado no se encarga de debatir una normativa laboral, vienen las grandes empresas y te la imponen. Pueden ser ilegales, como el narcotráfico, o pueden estar en el... Digo, porque tampoco pensemos que son compartimentos tan estancos No, no. uno y otro. No, no. Los grandes grupos el blan- económicos y el narcotráfico tienen muchos puntos de contacto. todo El sistema blanqueo, financiero. tal como está planteado en el proyecto de ley, permite que el narco opere en Argentina de manera formal. Absolutamente. Así como está planteado. Si, Ahora, si a eso le sumás las SAS, donde entran a una página, te crean una empresa sin que tengas que presentar Claro. ningún papel ni nada, ahí tenés. Si pudieron agarrar a gente indigente para hacerlos firmar avales de un partido político, también pueden agarrarlos para hacerlos firmar la conformación de sociedades y Claro. a través de las sociedades blanquear bueno, dinero. el caso de Escobar, perdón, el caso del Señor de los Cielos, y también el de Escobar, pero el caso del Señor de los Cielos, que en su momento se conoció una profundísima investigación respecto a todas las inversiones que tenía en la Argentina, incluía sociedades con apellidos ilustres, entre comillas, Mm. patricios, mm. de nuestro país. Es decir, que gente dispuesta a hacer mascarón de prueba de inversiones de origen ilegal en la Argentina sobra. Y aparte van a existir las condiciones legales para hacerlo sin dificultades. Con un adicional. Quien haya visto el documental, no el documental, la serie de Escobar, ¿se acuerdan de la serie de Escobar? Que en su Sí. momento fue como... Sí. Sí, a ver Viral, cómo se no me llamaba. acuerdo. Narcos había una, No, o El no, Patrón del El Mal. Patrón del Mal. El Patrón del Patrón Mal, del hubo Mal. dos. En los primeros capítulos se cuenta cómo se expandió Escobar como referente social, que fue lo Pero que después claro. lo impulsa a hacer a intentar una carrera política. Sí, hasta se pensó en una época que podía ser candidato a presidente. Claro, ¿qué hizo Escobar en ese primer tramo de su historia? Generaba la violencia y después traía el antídoto. O sea, mandaba, por ejemplo, a matar gente a un lugar o a incendiar casas a un lugar y después venía otra gente a nombre de Escobar y decía, nosotros vamos a terminar con la violencia de la que ustedes son víctimas. Ese es el modus operandi de la mafia desde el día cero, bueno. digamos. Causar inseguridad y después venderte protección. Bueno, Bueno, eso lo hacen acá los que venden camaritas de seguridad también. 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 Seguridad privada. lo que Que estamos son viendo policías en general, además. en las últimas, no sé si ustedes notaron que en las últimas 72 horas hemos visto crímenes violentos en ocasión de robo. No digo que sean estadísticamente inusuales, sino muy conmovedores. ¿No? El caso del chico de Chascomús, por ejemplo, al que lo matan por nada, tenía una mochila con un buzo. Y la chica de 14 años también. La en chica de Virrey del 13 Pino. años ayer 13 años. en Virrey del Pino, creo Virrey que fue. del Pino. O sea, hechos de muchísima violencia en un país donde la estadística, esto lo cuenta siempre Lantos, de muertes en ocasión de robo es muy baja en relación al resto de los países de América Latina. Es muy baja en relación a los países de América Latina y viene bajando sistemáticamente desde el año 2006 o 2007 en todos los gobiernos y en todo el territorio nacional. En el transcurso de 48 o 72 horas vimos 2 víctimas menores de edad que siempre conmueven adicionalmente. Ujú.
en muertos en ocasión de robos que no fueron robos. Porque, bueno, en el caso creo que de la nena de ayer, sí se robaron 50.000 pesos, pero la verdad que aparentemente fue un episodio armado, digamos, por lo que se está investigando, y en el caso del chico de Chascomús lo mismo. Atención con el incremento de la violencia que genera conmoción pública. Porque ahí es donde aparecen los vendedores de soluciones. Y en los barrios populares hoy, si el Estado, como dice Milei, definitivamente se retira, como propone Milei, como propuso en Davos, que el Estado debe desaparecer. No, pero retira la parte asistencial, no Bueno, retira la parte que de favorece coerción. negocios, claro. Claro, la Bueno, policía, todo claro. eso no se retira. Bueno, no sé. Si el Estado se retira, a ver, si el Estado deja de percibir ingresos porque, no sé, favorece determinados negocios como el de Mercado Libre, con exenciones impositivas, y no va a tener recursos para pagarle a los policías, y entonces el Estado... La policía va a estar, pero el tema es que no va a responder al Estado. No, va a responder a los narcos. Ajá. Bueno, por eso. Entonces el narco empieza a tomar ese lugar. Y lo que estamos viendo en Ecuador, lo que vimos en México en su momento, lo que vimos en otros países de la región, es una modificación estructural de las relaciones sociales. Una vez que entra no lo sacás. No hay un solo caso exitoso de Cambia erradicar las el narco relaciones una vez sociales. que... No. que Es tomó. otro país, estamos hablando, por eso yo siempre digo, no hay que dejar que rompan el Bueno, país. de hecho, siguiendo lo de Nico, de los números de homicidios, los números de homicidios generales en la Argentina son bajos, excepto en el Gran Rosario, Sí, que tiene cifras de Centroamérica. 22 muertes cada 100.000 habitantes contra Cuatro. 4 o 5 a nivel ¿Cuál es el sistema nacional. electoral de Santa Fe? Ay, ya sabía que iba a ser por ahí. Bueno, ¿Cuál es el sistema electoral de La Santa Fe? boleta única. Bueno, No, ¿por qué- yo no por soy qué un el fanático de la boleta ¿por qué única el para sistema nada. político, Pero- ¿por qué los radicales, sectores del peronismo, el PRO quieren la boleta única? ¿Me permiten sospechar que haya intereses narcos detrás de esa decisión? No estoy responsabilizando de narco a todos los que apoyan la boleta única. Expliquemos porque quizás la gente no sabe. Está estudiado por la ciencia política que la boleta partidaria, que es la que se utiliza hoy en día en las elecciones nacionales en la Argentina, en general dan una mayor correlación entre poder ejecutivo y fortaleza del poder legislativo. Con, obviamente, matices, como por ejemplo en esta elección, donde el que ganó el balotaje no ganó la primera vuelta y por eso no tiene una mayoría. Pero incluso... si el partido de Javier Milei no fuera nuevo, si viniera compitiendo de elecciones anteriores, hoy no tendría 38 diputados, tendría 80, 90, como tiene Juntos por el Cambio, Claro. o un poco menos que el peronismo. Igual depende, perdón, como el politólogo de la mesa. Sí. El Hay problema de muchos modelos de Claro, boleta mucho- única. Depende cómo hagas la repartija después. O sea, una No, cosa es. Santa Fe combina las dos cosas. Por eso. Casi un sistema uninominal, casi, porque no es uninominal, pero toma todo. O sea, el que gana toma todo. Por eso, en Santa Fe está muy desproporcionado. El que sale primero se lleva demasiado. Exactamente. No, combina los dos errores, digamos. Pero eso vos podés salvaguardar. Por eso, la boleta única es un instrumento que después le podés poner muchas reglas abajo. En Santa Fe está muy debilita a los desbalanceado. partidos políticos. Sí. Debilita a los No, partidos eso coincido. políticos. A mí no me gusta la Y boleta única. Constitución Nacional dice que los partidos políticos son la herramienta que tiene la ciudadanía para conseguir representación. Debilita la representación institucional, los partidos políticos, y favorece, como lo vimos también en Santa Fe, escándalos muy sonados, que haya sectores de la política, en general que se consideran parte del centro político, Sí. porque pasaba eso también, ¿no? Personas que se consideran independientes del sistema político, que tenían su origen, por supuesto, que después aparecen Sí. directamente Pero vinculados no es con solo el narco, eso, ¿eh? porque a ver, sin ser santafesólogo, pero te hace ingobernable No, un pero digo, porque es el ejemplo que te ponen para discutir la ley pequeño la reforma sí, electoral. pero en términos de territorio te hace ingobernable un pequeño territorio de toda una provincia enorme donde no hay solo narcos, también hay sojeros, hay puertos, Hay muchas está la corporaciones. principal vía También están navegable. Sí, sí. También- no, lo sé, Hay muchas sé que corporaciones. también están vinculados. De hecho, cuando vas a Rosario te dicen, este es el barrio de los ojeros, este es el barrio de los narcos, porque ves las torres vacías. Claro. Es como lavan la guita. Pero yo siempre menciono el mismo. ¿Con qué salta la problemática del narco rosarino a las tapas de los diarios nacionales? A principios de, creo que es 2014, no me acuerdo, pero en los primeros días de enero de un año que si no fue hace 8, fue hace 10, se agarraron a tiro, o mejor dicho, sacaron a tiros un grupo de militantes del movimiento Evita. Y ahí fue
cuando la problemática narca salta a las tapas de los diarios. Sí, sí. Y ese enfrentamiento es paradigmático, porque es la pelea por el control del territorio. Las organizaciones sociales que estaban tratando de hacer pie en ese territorio del cual se había retirado el aparato clientelar del peronismo después de que el socialismo gana la provincia, son echados por los narcos que le dicen: vos no te metas acá, este territorio es mío, vos no tenés nada que hacer. Y tan fuerte, digo, para que entiendan por ahí los que no son de Rosario, en Rosario hay fiscalías especializadas en balaceras. Claro. Cosa que no existe en otro lado del país. O sea, hay fiscalía en balaceras, porque hay balaceras todo el tiempo, incluso sobre la fiscalía. Claro. Bueno, ahí tenés entonces un esquema, no digo desregulado, porque rigen leyes nacionales, pero desregulado de hecho, que tiene que ver con la exportación de cereales. Sí. Desregulado de hecho, digo, porque se controla poco y nada, la verdad. Y hay otro problema, perdón, en la cuestión narco, que es el narcotráfico es un delito federal, pero los homicidios es un delito provincial. Claro. Y la gran discusión es quién investiga qué. Porque Ujú. si hay un homicidio, automáticamente le cae a la justicia provincial, que depende, como su nombre indica, de la provincia. Pero la justicia opera sobre las consecuencias, Ari. Si ese delito tiene como contexto el narcotráfico, ahí empieza la discusión de competencias. Y de vuelta, tampoco nadie se metió ahí porque hay fiscalías sin designar, hay juzgados sin designar, no está habilitado el sistema procesal también en Rosario. Curioso porque tenés 2 de 4 integrantes de la Corte son santafesinos, ¿no? Sí, claro. Curioso. Uno de El Santa Fe. 50% de la Corte son... Ninguno de Rosario. Está bien, pero el 50% de la Corte debieran tener conocimiento directo del asunto, ¿no? Ninguno de Rosario. No. Bueno, a lo que voy es que esta descripción que vos haces sobre la justicia opera sobre las consecuencias. A mí me parece que todavía estamos a tiempo de poner foco en la causa de la violencia narco y de cómo evitar que se expanda, y no estoy diciendo que no haya, sino que se expanda en lugares mucho más densamente poblados y con menos posibilidades económicas, porque en definitiva Santa Fe es, como parte de la pampa húmeda, capital, junto a Córdoba, si querés, comparten el territorio del sector más dinámico de la economía argentina, que es el sector agropecuario. Se supone que eso promueve determinada posibilidad de desarrollo económico. Hay zonas en la Argentina, hay provincias, hay zonas geográficas del área metropolitana, de la provincia de Buenos Aires, donde estas posibilidades no son tan palpables. Por el contrario, si vos destruís, por ejemplo, el cordón industrial de San Martín, que es una de las consecuencias posibles de las políticas en curso. Posible, no. Seguras. Seguras. Casi seguro. Bueno, San Martín viene luchando hace tiempo contra el narco, porque es uno de los distritos donde el narco busca expandirse. ¿Por qué? Recordemos el caso famoso hace un par de años de la cocaína que estaba cortada con veneno, que terminó causando bastantes muertes. ¿Y por qué San Martín? Porque pisa 2 jurisdicciones muy importantes, el norte con el oeste. Por eso San Martín es un territorio muy apreciado por el narco. Entonces, si vos destruís las posibilidades de empleo que tiene ese territorio de la provincia de Buenos Aires por el lado de la industria, y la gente que no se va a morir de hambre, algo va a hacer. ¿Quién le va a ofrecer empleo? Claro, es lo que veníamos diciendo. Entonces, estamos a tiempo todavía de evitar las consecuencias que después no se abordan desde el punto de vista del despliegue judicial, policial y demás. En algunas zonas de la patria. Ahí por eso otra vez miramos a la oposición. Bueno, ¿cómo son los mecanismos para evitarlo? Ayer me parece que Kicillof se puso en el centro de esa propuesta. ¿No? Me dio la sensación a mí, no sé cómo lo vieron ustedes, pero el hecho de que fuese anfitrión de una reunión con gobernadores, organizaciones sociales, sindicatos, parece que lo pone en el centro de esa batalla, que hay que darla desde ahora. El tema de los tiempos ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, ya se venían dando estos encuentros multisectoriales, ¿no? Nosotros teníamos notas de Belén Bartoli que estaba contando cómo se empezaba a armar esta resistencia, si se quiere, desde esta parte del peronismo, pero le dio cierto marco de institucionalidad, ¿no? Ayer se empezó a hablar un poco más de esta reunión como ya algo bastante consolidado o al menos que empieza a tener otro tipo de estructura para resistir.
Ahí estuvieron, ¿quiénes estuvieron? ¿Quintela? Gobernadores, Kicillof y Quintela. Y después creo que por Zoom participó No, Melella, Jaldo, Silioto. Melella estuvo No, presente. Jaldo no. Jaldo no. Jaldo no. Melella, Jalil de por Catamarca, Melella de Tierra del Fuego, Silioto de La Pampa y después Kicillof y Quintela. Bien. Zamora e Infran no. Ah, y Zamora. Zamora también. Infran mandó a su delegado. Se mandó, claro. Estaba Mayans, que es medio lo mismo, ¿no? O sea, había un delegado Formoseño. expreso. El hecho de que se hiciera en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, creo que todo el mundo lo interpreta como un gesto en favor de la posición de liderazgo que propone, no formalmente, pero propone asumir Kicillof. Por territorialidad, naturalmente, tiene más visibilidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires que cualquier otro gobernador de la Argentina. Lamentablemente, por el diseño federal que tiene nuestro país. Y es el más perjudicado en el recorte de recursos que decidió Javier Milei. Datazo el que estás dando, ¿eh? Sí. Datazo. A Ayer ver, en realidad, se perdón, conoció ese dato. me gustaría frasearlo de otra forma. Los casi 20 millones de bonaerenses son los más perjudicados por el recorte de recursos que determinó el gobierno nacional por una cuestión meramente política. Es decir, porque no le gusta el gobernador Kicillof, Milei decidió perjudicar a casi 20 millones de argentinos más que al resto. El dato proviene otra vez de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Sí, Que evaluó las... está haciendo un buen trabajo. Sí, la verdad que sí. Esperemos que no la desfinancien también. No, evaluó las transferencias, no discrecionales, las transferencias por coparticipación. Y el más perjudicado es la provincia de Buenos Aires y el más beneficiado, ¿quién es? Ciudad de Buenos Aires, que es el que más necesita, por otro lado, digámoslo, ¿no? Es una ciudad pobre, sin recursos. Bueno, ayer, en este contexto, además de siendo siempre la ciudad de Buenos Aires la más beneficiada, sobre el tema de la coparticipación, se presentó un proyecto de ley, el bloque del PRO presentó un proyecto de ley justamente para marcarle la cancha al gobierno y decir, bueno, hay un fallo de la Corte que en su momento Alberto Fernández no cumplió y ustedes nos tienen que dar esos puntitos, le tienen que dar a la ciudad, dije no, perdón, pero uno asocia directamente a veces, pero ya marcándole la cancha, no solamente no se conforman con eso, sino que encima vuelven para atrás en esta discusión sobre el fallo de la Corte. O sea que la ciudad de Buenos Aires ya está recibiendo beneficios adicionales. Por las dudas quieren, parece que se institucionalice O sea, y que plata haya para más. sacar las ramas hay, ¿no? Las de la ciudad sí, las de Bahía Blanca no. Hace un rato No, hablamos pero digo, con... la ciudad está lleno de ramas todavía. La Pasó ciudad- más de un mes, no sé cuánto pasó. O sea, plata para sacar las sigue ramas hay. habiendo- Menos, pero sí sigue Pero habiendo. igual pues, se va degradando. No, y lo O que sea, hay es... tal vez la estrategia es los tachos de basura que están se degraden abandonados. solas, Sí. digamos. Los containers Y de en basura verano. están abandonados, el olor. Bueno, ahí Que sí, vuelva Maldiva. si queríamos parecernos No a des ciudades idea. del primer mundo, No des idea. Argentina huele como huele Nueva York. Si alguno tuvo la suerte de pasear por Nueva York en verano, No, Buenos que es una Aires, ciudad... che, lo lindo que huele en otras provincias. No, pero digo, Buenos Aires huele como huele Nueva York en verano, que es muy mal. Sí, Nueva York es una ciudad apestosa, tiene un montón de otros atractivos, pero que es una ciudad que huele muy, muy mal. Históricamente es conocida Para alegría, porque para alegría de los roedores. se produce mucha basura orgánica, y el sistema de recolección no es el mejor, y en verano hace mucho calor. Bueno, estamos replicando Sí, ¿no? eso, además de los cartelitos arriba de las calles y A mí demás. me parece que estamos asistiendo a cosas que eran esperables, por ejemplo, que un Macri, en este caso el primo de Mauricio, sea beneficiado por las políticas de Milei. Sí. Eso era esperable, ¿no? Sí. En la previa era esperable. Era esperable que Milei lo suba a Kicillof al ring dañando su gestión a través de recursos económicos. Sí. También. Era esperable. Es esperable, frente a ese contexto, que Kicillof reaccione. Ujú. Y lo que no es esperable, porque es un proceso en construcción, es si esa reacción, la potencia de esa reacción y a quiénes se involucra. Siguiendo esto, quedando con un minuto de pase. Si Milei eligió a Kicillof como el líder de la oposición, ¿no? Como su referente opositor es Kicillof, para Milei, con el que se pelea. Sí. Lo subió, esto que vos decís, lo subió al ring. ¿Es para el resto de la oposición o tiene que ser Kicillof su líder y Kicillof tiene que asumir ese lugar de liderazgo que se lo está dando Milei, pero que también se lo ha ganado con votos, con gestión,
Y ayer dio un gesto en ese sentido. Ayer dio un gesto en ese sentido, creo que es un proceso, creo que los liderazgos se construyen, no se asumen. Sí. Creo que Viene Axel es el que viene primereando en ese sentido. Viene rápida la cosa, Sí. como venimos hablando aquí en el paseo. Para mí el dato Viene igual, todo muy acelerado. el dato igual de lo de ayer es que el miércoles que viene la marcha que convoca la CGT, a la cual además adhieren las otras dos centrales sindicales, a las cuales además adhieren los partidos de izquierda, a la cual además adhieren las organizaciones sociales, va a haber columnas del conurbano bonaerense, columnas numerosas del conurbano bonaerense. Ahí Kicillof no tiene una columna propia, pero si tenés 10, 15 intendentes movilizando desde el conurbano, de alguna manera es la representación de Kicillof en ese ámbito, aunque no todos esos intendentes quizás todavía reconozcan a Kicillof como conductor, pero es un acto de ser conducido, aunque vos no salgas a decir quién te conduce. ¿Puede darse que en el Congreso se esté discutiendo la ley ómnibus al mismo tiempo que se esté manifestando la gente en la calle? Eso quiere el gobierno y quiere la CGT, no lo quieren los que tienen la llave. No lo quiere Pichetto, no lo quiere el radicalismo, con lo cual lo más probable es que se termine postergando. No lo quieren porque se van a ver obligados porque los ponen se van a ver expuestos. Y porque los ponen en un lugar complicado. Acordate de lo que fue diciembre del 17. No, imagínate que Patricia Bullrich empieza a reprimir y a tirar bala y tenés que votar en el medio de una salvaje represión. No es cómodo para algunos diputados que todavía pretenden no es cómodo tener para algunos diputados, la suela de los zapatos limpios. No es barato para el gobierno tampoco. Y no es barato para el gobierno. Se encarece todo. No, pero el gobierno quiere que empiece el martes la sesión y que termine el miércoles a la noche. 48 horas de sesión continua. Qué provocación igual, ¿no? Y la CGT, y a los que hacen la marcha les encantaría marchar y que estén adentro los diputados porque le da otro peso político. ¿La marcha es a Plaza de Mayo o al Congreso? No, al Congreso. Al Congreso de la Nación. ¿Definitivamente? Esto está planteado desde el día 1 y que yo sepa no se... No, porque en un momento se habló de una caravana, de ir del Congreso a Plaza de Mayo o hacer el camino inverso. Me parece sobre que no, todo, bueno, me parece que en no. algún momento se habló de eso. Me parece que si se vota, naturalmente, se define la locación. Sí. Yo creo que es más probable que termine, si es que hay sesión la semana que viene. Yo todavía le pongo un asterisco a eso, que termine siendo jueves y viernes. ¿No crees que el gobierno, como dijo Martín Menem ayer, que pase lo que tenga que pasar, pero se vote igual, no se cambia nada más? ¿No crees que lleguen al extremo de forzar una votación en minoría? Es que yo creo que si se va por ese camino, que no lo descarto, que es que Milei decida decir todo o nada, no llega ni a haber sesión. No llega ni a haber sesión. O sea, no se consigue el quórum. No llega a haber dictamen de mayoría y a lo mejor queda ahí. Dice el PRO que tiene un dictamen a la firma, que ese sería el dictamen de mayoría por la cantidad de personas. Si se divide en 3, el dictamen de mayoría es el de rechazo. El de Por la Patria. Con lo cual, todo el debate previo, todas las horas y horas de gente debatiendo y opinando, es sobre un dictamen que dice que hay que rechazar todo. Lo cual también políticamente es complejo. Ahí hay unas matemáticas muy finitas de cuántas firmas consigue cada uno y demás. Porque también no es lo mismo si hay 3 dictámenes. Ponele que va primero el de rechazo y no pasa. Segundo, va el de Milei completo, que si se rechaza, después quedaría el tercero, el modificado, y ahí podés negociar con La Libertad Avanza a ver si lo acompaña. O va segundo el de La Libertad Avanza, y si se lo rechaza recién entra el de las modificaciones. Porque ahí también pasa que si vos aprobás el de La Libertad Avanza en general, y después en particular empezás a bajar artículos, cada uno de esos artículos que bajás, Milei con el veto lo puede revertir. ¿Y podría darse la situación de que Milei convoque a su feligresía a que manifieste en la calle el apoyo a un proyecto de ley que no tiene números para ser tratado en el Congreso? Espero que no. Pero podría darse esa situación. A mí nadie me lo comentó, no lo escuché. Por ahora no lo hicieron y la vez que iban a convocar a movilización contra movilización. No tuvo mucha suerte, sí. Bueno, no sé si se acuerdan la última cadena nacional, la de fin de año, él dijo algo así como, bueno, a mis seguidores que tengan en cuenta que en el Congreso está la discusión. Sí. Dando a entender, bueno, ojalá que no se promuevan situaciones de violencia. Es lo único que...
Es lo peor que podría llegar a pasar. Gente, tenemos que cerrar el pase. Tenemos una nota dentro de un ratito con una de las personas que tiene voto clave en la Cámara de Diputados. Vamos a estar charlando en minutos nada más. Gracias, Ari. Gracias, Agus. Gracias, Adrián. Nos vemos en un ratito. Ustedes quédense que ya en instantes arrancamos con el programa.